Ahora vamos a calcular la dirección del vector que correspondería al ángulo medido desde el semieje X positivo hasta en que se encuentre con el vector. En este caso, vamos a denominar a ese ángulo con una letra griega para distinguirlo del ángulo interior del triángulo. Vamos a distinguirlo con la letra griega θ. Nos damos cuenta de una situación en particular. La dirección del vector tiene un ángulo positivo y la dirección en la cual es medido el ángulo interior del triángulo que teníamos inicialmente va a ser un ángulo negativo, como nos damos cuenta acá, y vuelvo a repetir. Entonces acá tengo un ángulo, se viene del eje X, pero va en dirección contraria. Entonces vamos a tener aquí, repito, un ángulo negativo. Entonces, una forma de calcular la dirección del ángulo o la dirección del vector, pues sería calculando el valor de θ. Eso es lo que necesitamos. Esa sería pues la dirección, ¿no? La dirección del vector. Esa es la dirección del vector. La dirección del vector. Entonces, una forma de calcular esa dirección del vector pues sería, en este caso, cuando el vector está ubicado en el segundo cuadrante. De refrescar la memoria, tenemos que este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, el tercer cuadrante del plano cartesiano y finalmente vamos a tener que este es el cuarto cuadrante. Lo que debemos hacer es analizar de qué forma podríamos calcular el ángulo θ. Entonces, el ángulo θ podría ser calculado pues, de la siguiente manera. Observamos que sería que el ángulo θ puede ser calculado tomando toda la medida de una semicircunferencia, o sea, el ángulo de una semicircunferencia que sería 180 grados, ¿cierto? 180 grados. Pero si nos damos cuenta, aquí tendríamos, en cierta forma, que hacerle una adición del ángulo alfa, es decir, de lo que nos dé el valor del ángulo alfa. Aquí vamos a utilizar una suma, porque en cierta forma, si a 180 le sumo un ángulo negativo, es decir, si al 180, si a los 180 grados, le sumo el ángulo negativo, que es esta medida que tengo acá, esta medida que está acá, pues como le sumo un valor negativo, es como si estuviera haciendo una resta. Es decir, si a 180 le sumo el valor que nos dé el ángulo alfa, que va a ser negativo, es como si estuviera haciendo una resta. Y de esta forma voy a tener la parte restante, que sería el ángulo θ. Entonces, de esta forma, el ejercicio se va a reducir a la necesidad de calcular el valor del ángulo alfa inicialmente. Necesitamos responder esa pregunta. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es plantear una razón trigonométrica que relacione dos lados conocidos del triángulo. Entonces, para calcular la tangente de alfa, va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. La pregunta sería por qué, si conocemos los tres lados, obviamente ya conocemos la hipotenusa que sería 11.18, el cateto opuesto 10 y el cateto adyacente menos 5 unidades, ¿por qué no trabajamos con el seno o con el coseno? Pues la razón sería que tenemos que la hipotenusa es producto de una raíz que no es exacta, la raíz cuadrada de 125 no da un valor exacto y tuvimos que hacer un redondeo por truncamiento, es decir, cortamos el resto de cifras que siguen después de
el punto 18, ¿cierto? Después de 18, no tuvimos en cuenta las cifras que seguían y entonces ahí se genera ya un factor de error o de imprecisión. Entonces, como este número no es tan preciso, el 11.18, ¿sí? Entonces lo que conviene es mejor tomar los datos originales del ejercicio, que es el cateto opuesto y el cateto adyacente, que es menos 5. Entonces, con esa explicación, pues tiene ya más sentido el procedimiento de trabajar con la tangente. Y vamos a ir reemplazando: el cateto opuesto equivale a 10 unidades, y el cateto adyacente equivale a 5 unidades. Como siempre, en la medida de las posibilidades, vamos a ir simplificando. Entonces 10 dividido entre menos 5 más dividido entre menos da menos, y 10 dividido entre 5 nos darían 2 unidades. Recuerden que el objetivo inicial es calcular el valor del ángulo alfa para poder de esa forma, ¿cierto?, sumar ese valor a 180 grados. Pero aquí en este caso, en este momento donde vamos, estamos calculando o hemos hallado el valor de la tangente del ángulo alfa, que es igual a menos 2. Entonces, como necesitamos ese ángulo alfa, entonces lo que vamos a hacer es escribir esto de la siguiente manera: la tangente que está a la izquierda de la igualdad la vamos a escribir en la parte derecha de la igualdad. En este caso vamos a colocar un menos 1 como un superíndice, entonces nos va a quedar tangente a la menos 1 del número que estaba previamente, que es el menos 2. Entonces, en este caso, cuando escribimos que el ángulo alfa equivale a tangente a la menos 1 de menos 2, lo que estamos es indicando que vamos a llamar a una función de la calculadora que hace parte de la memoria, que va a ir a buscar cuál es el ángulo de un triángulo cuya tangente es igual a menos 2. Es decir, va a buscar el ángulo cuya tangente, ¿cierto?, equivale a menos 2. Entonces, eso también sería procedimiento utilizando la calculadora. El cálculo sería el siguiente: trabajaríamos con la tecla Shift en sus calculadoras, presionaríamos la tecla tangente, quedaría en pantalla tangente a la menos 1, y dentro de paréntesis escribiríamos el valor que teníamos inicialmente, que sería tangente a la menos 1 de menos 2. Entonces, tangente a la menos 1 de menos 2 para hallar el valor de alfa. Presionamos igual y nos da un valor de menos 63.43. Vamos a también a tomar dos decimales, pues, para nuestros ejercicios, para reducir un poco la complejidad de los cálculos en este caso. Entonces, volviendo a la presentación anterior, entonces podríamos decir que el ángulo es igual a menos 63.43 grados. Bien, y ahí aplicamos entonces la lógica que hemos utilizado, que el ángulo θ, es decir, la dirección del vector, iba a ser igual a 180 grados más el valor de alfa. En este caso, el valor de alfa negativo quedaría menos 63.43 grados. Ahora tenemos que θ sería igual a 180 grados más por menos menos 63.43 grados, lo cual va a dar como resultado 116.57 grados. Una vez obtenido el ángulo, o en otras palabras, la dirección del vector U, cuyo valor fue de 116.57
.57 grados. Lo que podemos hacer es un ejercicio de verificación utilizando este programa de geometría dinámica llamado GeoGebra. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a medir el ángulo del vector. Vamos a tomar un segmento sobre el eje semieje X positivo hasta el origen y después damos un clic hasta donde termina el vector U. Y podemos darnos cuenta, en este caso, que el resultado, en este caso, que el computador llama el ángulo que nosotros llamamos θ, lo llama beta, pues por cuestiones de orden que tiene el programa, pero el valor del ángulo es el mismo, es decir, 116.57 grados, que nos permite verificar pues, que el procedimiento es correcto. Una consideración muy importante e ineludible que debemos tener en cuenta al momento de realizar ejercicios del cálculo de la dirección de un vector es establecer en qué cuadrante del plano cartesiano está ubicado este vector, porque de esto va a depender la realización de unos ajustes para obtener el resultado del cálculo de la dirección. Por ejemplo, en este primer cuadrante tenemos el vector V, y si trazamos un triángulo rectángulo, haciendo la proyección hacia el eje X, obtendríamos, en este caso, el triángulo rectángulo. Tendríamos la componente en X del vector, la componente en Y del vector. Y sus coordenadas serían, en este caso, 4,4. Y el ángulo que representaría la dirección partiría desde el semieje X positivo hasta encontrarse con el vector. Como nos damos cuenta, va en sentido contrario a la manecillas del reloj. Eso quiere decir que este ángulo, el ángulo que hemos ubicado al interior del triángulo rectángulo, corresponde al mismo ángulo de la dirección del vector. Entonces, en esta situación, lo que debemos hacer es calcular normalmente la tangente del ángulo. En este caso sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, despejar el ángulo, y realizar la operación en la calculadora. Bien, entonces, este caso sería tangente menos 1, y pues el cateto opuesto es 4 y el cateto adyacente es 4, y tendríamos que el ángulo va a ser tangente menos 1, 4 entre 4 da 1, y el ángulo va a ser, si utilizamos la calculadora, va a ser de 45 grados. Listo, esa sería la dirección del vector, una dirección de 45 grados. En otras palabras, si ustedes tienen que calcular la dirección de un vector que está ubicado en el primer cuadrante, en este caso, pues el resultado que obtengan al despejar el ángulo interior del triángulo o rectángulo que obtienen, pues esa va a ser la dirección del vector. Una situación diferente es cuando tenemos el vector ubicado en el segundo cuadrante. En este caso, podemos formar el triángulo rectángulo realizando una proyección desde la punta del vector, del extremo final del vector, con una línea vertical que se encuentre con el eje X.
y vamos a reteñir un poco la base del triángulo para que se observe bien que es un triángulo rectángulo. Este triángulo vamos a tomar como un ángulo de referencia al interior del triángulo que parta desde su base hasta la hipotenusa. Entonces aquí tenemos un ángulo. Ese ángulo, como es diferente y no corresponde con las indicaciones pues, de la dirección del vector, lo vamos a llamar el ángulo alfa. ¿Por qué no corresponde? Porque un ángulo que corresponde a la dirección del vector tiene que ser la medida en el sentido contrario a las manecillas del reloj, partiendo desde el semieje X positivo hasta encontrarse con el vector. Y ese ángulo, que vamos a llamar con una letra griega, θ, es la dirección del vector. Pero como vimos en el ejemplo inicial, la dirección del vector la podríamos calcular utilizando la medida de una semicircunferencia de 180 grados y sumándole el ángulo alfa. Ahí lo que debemos tener mucho cuidado es entender por qué estamos al ángulo alfa sumando 180 grados. Recordemos que el ángulo alfa tiene una medida que va en sentido de las manecillas del reloj, es decir, va de aquí desde el semieje X negativo hacia el vector. Es decir, que la medida de ese ángulo va a tener un valor negativo. Entonces ese ángulo va a ser negativo. Y al ser negativo, entonces, como alfa va a ser negativo y hay un más antes, pues más por menos va a dar menos. Y finalmente vamos a tener que el resultado va a ser 180 grados menos, ¿cierto? El valor absoluto, por decirlo de alguna manera, el valor absoluto de alfa. Una tercera situación es cuando el vector está en el tercer cuadrante, como es este. Esta situación, pues hacemos la proyección de la punta de flecha del vector hacia el eje X. Vamos a reteñir un poco una línea punteada, hacer la proyección de la base del triángulo, para que nos demos cuenta de qué ángulo nos estamos refiriendo. El ángulo de referencia que tomaríamos sería uno que se trace desde la base de ese triángulo hacia el vector. Entonces en este caso tendríamos este ángulo. Si nos damos cuenta, este ángulo pues no parte desde el semieje X positivo, como es este semieje, sino está partiendo desde este semieje. Entonces, y nos daremos cuenta que tiene o va en el sentido, ¿sí? Va en el sentido ese ángulo en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, que sería un ángulo positivo. Le vamos a llamar ese ángulo pues alfa, ese ángulo sería positivo. Y el ángulo o dirección del vector debería trazarse desde el semieje X positivo, entonces iría desde acá el arco del ángulo hasta que tocara a el vector, ¿no? Hasta que llegara hasta el segmento que representa el vector. Entonces podemos darnos cuenta, ¿sí? Que
la dirección o la dirección del vector va a ser igual a 180 más el ángulo alfa, es decir, este pedacito del ángulo alfa, hay una parte del ángulo alfa que está dentro del triángulo que formamos con el vector en el tercer cuadrante, es decir, con este pedacito, listo, con este pedacito. Pero ese pedacito corresponde o tiene la misma medida que el ángulo alfa. En otras palabras, para calcular la dirección del vector en el tercer cuadrante, lo que debemos hacer es tomar 180 grados, que equivale a la medida del ángulo, que parte desde acá, va a 0,90, hasta aquí va 90, y otros 90, pues 180, y se le suma el pedazo que corresponde a alfa. Pero como alfa es positivo, entonces vamos a sumarle el valor de alfa. De esa forma calcularíamos la dirección del vector. Para calcular el valor de alfa en el tercer cuadrante, debemos proceder como lo haríamos en cualquier cuadrante. Es decir, el valor del ángulo alfa es el que tenemos que hallar y debemos encontrar una razón trigonométrica para alfa que relacione los dos lados conocidos. Entonces podemos trabajar con el cateto opuesto y con el cateto adyacente y despejar el ángulo alfa expresando la tangente como tangente a la menos 1 de el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, y mediante uso de la calculadora tendríamos el valor de alfa. Ese valor de alfa le sumaríamos la cantidad de 180 grados y de esa forma tendríamos el valor o el cálculo de la dirección del vector que es θ. Para el cuarto cuadrante, el cálculo de la dirección del vector, iniciamos haciendo la proyección de la parte final del vector con una línea vertical hacia el eje X, de nuevo, ¿cierto? Vamos a resaltar un poco la base del triángulo que se formaría y trazaríamos desde el eje X hacia el segmento que forma o que representa el vector, es decir, en este caso, ese sería el valor del ángulo interior, y como va en sentido contrario a la medida de un ángulo positivo, es decir, en este caso va en sentido de las manecillas del reloj, viene en sentido de las manecillas del reloj, entonces quiere decir que sería un ángulo negativo. Vamos a trabajar con el símbolo de alfa, y alfa pues va a tener un valor negativo. ¿Cómo se mediría la dirección del vector? Pues partiría de ahí mismo, del semieje X positivo, es decir, partiría desde este semieje X positivo, pero tendría otro recorrido. Debe ir en sentido contrario a la manecilla del reloj, pasa por el primer cuadrante, pasa por el segundo cuadrante, pasa por el tercer cuadrante, para llegar finalmente y entrar en contacto con el segmento que corresponde al vector que estamos trabajando en el cuarto cuadrante. En otras palabras, podemos darnos cuenta que si unimos el ángulo θ, que es la dirección del vector, con el ángulo alfa, es una circunferencia completa. En otras palabras, podemos decir que el ángulo θ o la dirección del vector va a ser igual a 360 grados, que es toda una circunferencia, más la medida del ángulo alfa. ¿Y por qué le vamos a sumar la medida del ángulo alfa? Porque el ángulo alfa va a ser negativo. Entonces, más por menos, si el ángulo alfa es positivo, más
y menos nos va a dar menos, y finalmente vamos a obtener una diferencia, es decir, vamos a obtener la diferencia de 360, ¿cierto? Menos alfa nos va a dar el valor del ángulo, el ángulo teta. En este caso sería de la siguiente manera. Vamos a realizar el ejercicio. Vamos a empezar teniendo en cuenta que este vector tiene unas coordenadas en x3 y en y-6. Si quisiéramos calcular el valor de alfa, lo que queremos es hacer lo siguiente, ¿cierto? Vamos a calcular el valor de alfa. Entonces vamos a tomar la tangente de alfa, que equivale al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Despejaríamos el valor de alfa y expresaríamos la tangente como tangente menos 1, pasándola de la izquierda a la derecha sobre el cateto opuesto, del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El valor del ángulo alfa sería tangente menos 1 y hacemos el reemplazo. Cateto opuesto sería este, es el cateto opuesto, que sería igual a la altura de ese triángulo, que es menos 6, ¿cierto? Menos 6. Y el cateto adyacente sería la base de ese triángulo, en este caso el cateto adyacente sería igual a 3 unidades. ¿Bien? Entonces en este caso hacemos tangente menos 1 de menos dividido entre más da menos, y 6 dividido entre 3 daría 2. Y de esa forma la tangente menos 1 de menos 2 es igual a menos 63.43 grados. ¿Bien? Ahora, considerando esta fórmula que hicimos la deducción, entonces para calcular la dirección del vector, en este caso el vector A, sería igual a 360 grados más, vamos a escribir de nuevo la fórmula, más el valor de alfa, entonces sería 360 grados más, el valor de alfa fue de menos 63.43 grados. Y simplificando los signos, tenemos un más antes de un paréntesis que tiene un menos, más por menos daría menos, nos quedaría menos 63.43 grados. De modo que al hacer esta resta, tendríamos como resultado 296.57 grados. Esa sería la medida del ángulo que va desde aquí y va haciendo el recorrido de esta forma y llega hasta acá. Y esa sería la dirección del vector. En este caso, del vector A, 296.57 grados. En conclusión, para un vector que esté ubicado en el primer cuadrante, la dirección se calcularía simplemente hallando el ángulo interior del triángulo rectángulo que se forma con el vector. En este caso, para el segundo cuadrante, va a ser igual a 180 grados más el ángulo alfa. De igual manera, para el tercer cuadrante va a ser igual a 180 grados más el valor del ángulo alfa. Y para el cuarto cuadrante vamos a realizar la siguiente operación, va a ser igual a 360 más el ángulo alfa, teniendo en cuenta que para el segundo cuadrante el ángulo alfa
va a ser menor que 0, es decir, va a ser negativo. Para el tercer cuadrante, el ángulo alfa va a ser mayor que 0, es decir, que va a ser positivo. Y para el cuarto cuadrante, vamos a considerar que el valor de alfa también va a ser negativo, es decir, va a ser menor que 0.